Buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a empezar la última clase, que es el cáncer testicular. Bueno, el cáncer de testículo representa más o menos del 1 al 2% de todas las neoplasias malignas en varones, pero es más común verlo en pacientes adultos jóvenes, más o menos entre los 20 y los 40 años, más o menos un 80%. Y en los últimos años se ha observado el aumento en la incidencia, esto debido a la difusión de la autodetección temprana del tumor testicular, ¿no? En general. Es más frecuente en raza blanca. La tasa de incidencia en el mundo varía más o menos entre 1 hasta 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y la mayoría de los cánceres de testículo, más o menos un 95%, son derivados de células germinales. Y para propósitos sobre todo de manejo, se dividen en dos grandes grupos, que son los seminomas, con una tasa de sobrevida a los 5 años de 95%, y los no seminomas, con una tasa de sobrevida de un 90%. El factor de riesgo más importante para cáncer testicular es la criptorquidia, ¿no? El antecedente de criptorquidia, sobre todo las criptorquidias que no son ni detectadas ni tratadas. Mientras más alto esté el testículo, a nivel de la vía normal del trayecto de descenso testicular, es más probable encontrar un cáncer testicular en el futuro, ¿no? Se dice que puede llegar incluso hasta 40 veces más el riesgo de un tumor testicular en pacientes con criptorquidia. Y mientras más alto esté el testículo, hay más riesgo, ¿no? Y si hay más tiempo de criptorquidia, lógicamente el riesgo va a aumentar más. El tipo histológico que más se asocia a tumor testicular es, mejor dicho, que más se asocia a criptorquidia, es el seminoma. Luego tenemos otros factores de riesgo, pero menos frecuentes, como hipogonadismo por síndrome de Klinefelter, donde estos pacientes presentan pues, testículos hipotróficos o atróficos, antecedentes familiares de cáncer testicular en familiares de primer grado, presencia de un cáncer testicular en contralateral, una neoplasia intraepitelial testicular o algunos casos de infertilidad con menos frecuencia y algunas anormalidades congénitas de pene, testículos o riñón. Entonces, histológicamente podemos encontrar seminomas o carcinomas embrionarios, corioscarcinomas, teratomas con menos frecuencia y tumores de senos endodermos también con menos frecuencia. Y clínicamente se divide pues, en seminomas puros o tumores germinales no seminomatosos. Los tumores del estroma, como les había dicho, son poco frecuentes. Los más importantes dentro de esto son los de las células de Leydig y células de Sertoli. Entonces, un caso o un paciente con un probable cáncer testicular clínicamente se va a manifestar por un crecimiento que generalmente no duele del volumen escrotal en general, de mínimo unas 3 o 4 semanas de evolución, ¿no? Este aumento del volumen escrotal, como les había dicho, no duele generalmente, solamente refieren una sensación de pesadez o una molestia que está mal definida en el abdomen, o sea, en el abdomen inferior, o puede ser en el área perianal o en el escroto mismo, ¿no? Y una tercera parte de los pacientes, la manifestación inicial ya puede ser secundaria a un foco metastásico.
Entonces, igual en estos pacientes se realiza pues la palpación bimanual del testículo y lo que vamos a encontrar clínicamente, o mejor dicho, al examen físico, es un aumento en la consistencia del testículo. No solamente un aumento del volumen, sino un aumento de la consistencia, que generalmente es cinturado. Heterogéneo, a veces es fijo. Y cuando tengamos clínicamente una sospecha, seguidamente tenemos que pedirle marcadores tumorales. Los que nos sirven para un tumor testicular son la alfa-fetoproteína, las subunidades beta de la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. Sobre todo los dos primeros para diagnóstico. El LDH es un poquito, lo utilizamos más para seguimiento. Y lógicamente, si hay una sospecha, también debemos solicitarle una ecografía testicular. Estos dos últimos que ven aquí, que es la placa de tórax o una tomografía abdominopélvica, más se le solicita no tanto para el diagnóstico, sino para el estadiaje del paciente. Entonces, como les había dicho, una ecografía nos ayuda mucho para definir, ¿no? Lógicamente que si la ecografía, tanto la ecografía testicular como los marcadores tumorales sean normales, en caso que sean normales ambos, o uno de ellos, igual la sospecha clínica es lo que manda, ¿no? La clínica manda en este caso. Y si tenemos una sospecha alta de un tumor testicular, hay que hacerle de frente el tratamiento, ¿no? En imágenes de ecografía vamos a encontrar el parénquima, como les había dicho, heterogéneo, como este caso, y en algunos casos neovascularización circundante, como están viendo en el cuadro de la derecha. A veces podremos encontrar masas quísticas a nivel testicular, y masas quísticas complejas como esta de aquí también, ¿no? En estos casos, el paciente debe ser tratado como un tumor, ¿no? Por la alta sospecha de que esto pueda ser un tumor testicular. Porque normalmente no encontramos quistes a nivel testicular. Es muy poco frecuente, ¿no? Más los quistes se asientan a nivel del epidídimo, ¿no? Sobre todo en la cabeza del epidídimo. Quistes testiculares es muy difícil de encontrar. Si tenemos imágenes como esta, de quistes complejos, tenemos que tratarlos como un tumor. Y en cuanto a marcadores tumorales, es indispensable solicitarles siempre antes de cualquier tratamiento quirúrgico. Algunas particularidades, por ejemplo, la alfa-fetoproteína solamente se eleva en tumores no seminomas. La concentración normal es de 10 nanogramos por mililitro. En cuanto a las subunidades beta, puede elevarse en ambos tipos de cáncer testicular, es decir, seminoma o no seminoma, y la concentración normal es de 0.02 a 0.8 unidades internacionales por litro. Y la LDH, importante, como les había dicho, en pronóstico refleja carga tumoral, tasa de crecimiento y proliferación celular, pues es importante para el manejo del paciente y seguimiento, ¿no? La concentración normal varía entre 100 a 300 más o menos unidades internacionales por litro. Como les había dicho, la alfa-fetoproteína solamente se eleva en casos de no seminomas y en casos de coriocarcinoma específicamente se eleva al 100% de la gonadotropina coriónica humana. Felizmente que no vemos mucho de eso en coriocarcinomas. En cuanto a estadiaje, hay que tener presente que esta clasificación se debe hacer después del tratamiento quirúrgico primario, es decir, después de una orquiectomía radical, que es el tratamiento inicial.
En cuanto al T, hay que tener presente que el carcinoma in situ es la neoplasia celular intratubular, que es el TIS. El T1 es cuando invade túnica albuginea, pero no invade la túnica vaginal, es decir, está limitado al testículo o al epidídimo, ¿no? El T2 ya invade la túnica vaginal. T3 invade cordón espermático, ya sea con invasión linfática vascular, con o sin. Y el T4 ya invade escroto. En cuanto a ganglios linfáticos regionales, N1 se refiere a enopatías menos de 2 centímetros o que sean múltiples no mayores a 2 centímetros. El N2, ganglios entre 2 y 5 centímetros, y N3 más de 5 centímetros. M1 se refiere a metástasis a distancia, M1A a pulmón o no regional, y M1B metástasis a distancia, ganglios linfáticos no regionales y pulmonar. En este gráfico vemos pues la infiltración local, ¿no? El carcinoma in situ, el T1 que invade la albuginea, T2 que ya invade la vaginal, T3 cordón y T4 escroto. Estadios clínicos, nos referimos pues depende mucho del TNM. El estadio clínico 1 es el que está localizado al testículo, no hay metástasis ni ganglionar ni visceral. El estadio clínico 2 ya hay afectación ganglionar regional. Se subdivide en A, B y C, dependiendo de si es N1, N2 o N3. Y el estadio clínico 3, cuando ya hay metástasis o a distancia, ganglionar o visceral. El tratamiento, como les había adelantado, incluye primariamente la orquiectomía inguinal radical, ¿no? A diferencia de una orquiectomía simple, donde el acceso es a nivel transescrotal, en casos de un probable tumor, un probable cáncer testicular, siempre tiene que hacerse a nivel inguinal, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros accedemos vía transescrotal, tenemos un riesgo de diseminación local o incluso regional. O sea, nunca debemos hacer la incisión a ese nivel por ese motivo, si estamos pensando en cáncer. Y bajo ese criterio tampoco se debe hacer biopsias transescrotales pensando en cáncer, ¿no? De frente el tratamiento es radical, es una orquiectomía. Y lo que se debe hacer primariamente en esta cirugía al localizar el cordón es ligarlo, ¿no? Porque si nosotros manipulamos la tumoración antes de ligar el cordón, también nos sometemos a un riesgo de diseminación. Una vez que ya se localiza el cordón, se liga lo más alto que se pueda y posteriormente ya pues se hace la manipulación del tumor, la resección, lógicamente del testículo afectado y posteriormente ya la hemostasia. En algunos casos se deja un drenaje dependiendo del tamaño, sobre todo, de la tumoración. Y la tipificación completa incluye los marcadores, como les había mencionado, pre y post cirugía, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, dependiendo del caso, y cerebral igualmente si está clínicamente indicado, ¿no? Estos dos últimos para estadiaje. El estadiaje también se debe hacer con marcadores post-tratamiento. El control de marcadores tumorales normalmente se realiza a partir de los 7 días de la cirugía, por el motivo de que la vida media oscila entre este intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la vida media de la gonadotropina coriónica humana varía entre 24 a 36 horas y de la alfa-fetoproteína de 5 a 7 días, ¿no? Una persistencia del aumento de marcadores tumorales puede sugerirnos un
un tumor recurrente. Pero la mayoría de veces, a los 7 días, los marcadores tumorales han descendido. En algunos casos notablemente, en otros no tanto. Este es un cuadro para ver el pronóstico en cuanto a tipo histológico, ¿no? Por ejemplo, el seminoma de buen pronóstico es cuando afecte cualquier sitio primario. No haya metástasis ni visceral ni a distancia, lógicamente. Y los marcadores sean normales. De pronóstico intermedio, cuando afecte cualquier sitio primario, haya metástasis visceral, pero no de pulmones, y marcadores normales. Mal pronóstico cuando no haya ninguno de estos. En cuanto a no seminomas, de buen pronóstico se refiere a afectación testicular primario o retroperitoneal. No haya metástasis visceral y los marcadores tumorales tengan valores no tan altos. Pronóstico intermedio, primario sea testicular o retroperitoneal. No haya metástasis visceral, específicamente de pulmones, y los marcadores tumorales estén elevados de manera intermedia, digamos. Y de mal pronóstico cuando afecte el mediastino, primariamente, haya metástasis visceral, pero no pulmonar, y los marcadores tumorales sean de valores muy altos. En cuanto a tratamiento, como les repito, mejor dicho, el tratamiento primero es la orquiectomía inguinal radical, posteriormente se hace un estadiaje con marcadores, con una placa de tórax o una tomografía de tórax o una tomografía abdominopélvica según sea el caso, y en algunos casos también estudio de fertilidad. Entonces, si después del estadiaje el paciente histológico, ¿no? y con el TNM, el paciente es un seminoma grado 1 o estadio clínico 1, mejor dicho, en estos casos hay un riesgo de más o menos un 20% de micrometástasis local y regional. En estos casos tenemos 3 caminos. Observación con una tasa de recidiva alta que es del 20% más o menos, que es el camino que no deberíamos seguir. Radioterapia de 20 grays de intensidad con una tasa de recidiva de menos del 5%, o quimioterapia con carboplatino por 2 sesiones con una tasa de recidiva similar a la anterior. Eso es en cuanto a estadio clínico 1. En caso de estadio clínico 2A y 2B, ¿no? Cuando lógicamente encontremos adenopatías retroperitoneales en la tomografía, si es el caso del 2A, seminoma 2A, lo ideal es ofrecerle radioterapia con una intensidad mayor que la anterior, de 30 hasta 40 grays, y si es 2B, quimioterapia con bleomicina, etopósito y cisplatino por 3 sesiones o etopósito más cisplatino por 4 sesiones. En cuanto al seminoma estadio clínico 12, como ustedes ven abajo en la última línea, el tratamiento de frente ya es quimioterapia con etopósito más cisplatino por 4 sesiones generalmente. Ahora, hablando de los no seminomas, en estos casos ya en no seminomas sí entra con bastante utilidad la disección ganglionar retroperitoneal, que en algunos casos pueden seguirse de ciclos de quimioterapia, como ustedes están viendo aquí, dependiendo del estadio clínico, ¿no? Dependiendo del estadio clínico. Ya cuando el estadio clínico es un poco más avanzado, inicialmente o de frente indicaríamos ya la quimioterapia. Y en estadio clínico 2 a más, tendría mucho que ver los marcadores, si son positivos o negativos, para ofrecer el número
y el tipo de ciclos de quimioterapia seguidos de una disección ganglionar retroperitoneal, o sea, de una linfadenectomía retroperitoneal. El porcentaje de curación va a depender, pues, del estadio clínico con que se presente. Existen también tumores refractarios, esquemas de primera línea, más o menos un 20, un 30%, tras el uso de cisplatino sobre todo. Y los esquemas de segunda línea incluyen la combinación de cisplatino más ifosfamida, etopósito, vinblastina o paclitaxel. La enfermedad recurrente o persistente, más o menos un 25 hasta un 50%. En pacientes con algunas recaídas tardías, la resección quirúrgica de sitios metastásicos podría ser curativa. Y en pacientes con respuesta incompleta a terapia de primera línea y segunda, pueden requerir una terapia de rescate con quimioterapia a altas dosis y soporte con stem cells. No sé si tienen alguna pregunta, una duda de este tema. Entonces, en ese caso, ya nos estaríamos comunicando. Yo les estoy dejando las diapositivas de los 3 temas en el Teams. Ahí lo pueden observar para el examen. Gracias, doctor. Listo, entonces ya Gracias, doctor. conmigo eso ha sido todo. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.